nos ha ocurrido que ya vamos por la quinta muestra esta, en 5 localidades. Y bueno, hay gente que se emociona, acá hemos visto a gente lagrimear, diríamos, porque muchos de los que están acá quizás han vivido esa época. Y bueno, están las otras personas, los jóvenes sobre todo, que a veces ignoran todo el esfuerzo que hubo en esa época, ¿no es cierto?, para producir. Para ponernos un poquito en contexto, lo que voy a decir yo a lo mejor lo podía haber dicho Luis María, en definitiva no son grandes cosas. Nuestro país, bueno, desde 1820 hasta 1860, que fue la batalla de Pavón, vivió muchas luchas intestinas, diríamos, entre unitarios y federales. Y una vez que se apaciguó un poco esa pasión, diríamos, de la lucha interna, bueno, quedaba un tema por resolver, que era el tema del indio, que finalmente con la expedición que hace Roca al desierto sobre 1880 se termina de combatir al indio. Entonces estas tierras se volvieron un poquito más amables para la producción. A todo esto el gobierno nacional siempre en ese periodo intentó formar colonias, es decir, porque antes los campos se dedicaban más que nada a la ganadería. Un campo valía, no como vale ahora por la calidad de la tierra a lo mejor, sino valía por la cantidad de ganado cimarrón que tenía dentro. Entonces los estancieros, bueno, se dedicaban, si tenían un arroyito o una laguna dentro del campo, mejor, porque eran parte de la producción agropecuaria. Pero bueno, el gobierno lo que interesaba era colonizar, trató de hacer las primeras colonias agrícolas en Esperanza, en Humboldt, en la Villa de la Constitución, en San Urbano casi en 1860, pero no lograba que se instalen agricultores, digamos, que se produzca a gran escala. Recién eso se consigue cuando viene el ferrocarril, se crean los pueblos, y como Socorro, como Santa Teresa, una vez que se creó el ferrocarril, al lado del ferrocarril la estación, y alrededor de la estación el pueblo, y bueno, alrededor del pueblo la colonia, que ahí siempre, con la venida de los inmigrantes, los estancieros se dieron cuenta que ganaban más, a lo mejor alquilando 50 hectáreas, que no dedicándose a la ganadería como se habían dedicado siempre. Así que estamos hablando que a partir de 1890, que más o menos es cuando pasa el ferrocarril en forma casi masiva en todos lados, traído por los ingleses y algunas líneas por los franceses, se comienzan a fundar los pueblos y las colonias agrícolas. Y la venida de la gran mayoría de inmigrantes, italianos, españoles, y bueno, sobre esta zona se ha dado más de otro tipo de razas, pero en definitiva fueron ellos los que se incursionaron más en la agricultura. Y la agricultura fue, es decir, en la foto ustedes lo van a ver, y como dice el dicho, más vale una imagen que 1000 palabras, un progreso muy lento en cuanto a la mecanización de la agricultura. Es decir, todo se hacía a mano y se hacía con caballos. Es decir, el trigo se cortaba con hoz o con guadaña, se hacían una especie de montoncitos que se llamaban gavillas, se hacían paros después, había que esperar que venga la trilladora, o al principio se trillaban con caballos, pisando el trigo para separar el grano, pero eran procesos que duraban meses, procesos que implicaban el compromiso laboral de toda la familia, que implicaba que los chicos a veces dejaban de ir a la escuela para poder hacer ese tipo de tareas, y así de a poco, bueno, se fue mecanizando el campo. Ustedes van a ver en las diferentes fotos cómo va progresando la maquinaria hasta llegar, bueno, a hoy, que no necesitamos mucha explicación porque quizás con mucha menos gente y mucha más tecnología se produce mucho más todavía.
Lo que más rápido se mecanizó fue el trigo, porque enseguida aparecieron las cortadoras. Por lo menos había una máquina tirada por caballos que cortaba el trigo ya y aliviaba esa tarea, por lo menos. Hacía la gavilla y después había que esperar que venga la máquina trilladora, que generalmente es una máquina a vapor con ruedas de hierro, y donde trabajaban alrededor de entre 15 y 20 personas. Es decir, cada una en esa actividad de la trilla tenía un rol diferente. Desde el maquinista, que era el encargado de llevar la presión de la máquina a vapor, hasta el aguatero que proveía el agua, hasta el cocinero que le proveía la comida a toda la tropa, y después, estaban los que alimentaban esa maquinaria con las horquillas y estaban los que embolsaban el cereal. Porque, se embolsaban y después del campo al pueblo había que llevarlo en carros tirados por caballos. El que tardó más en mecanizarse en todo esto fue el maíz. El maíz se juntaba a mano, durante mucho tiempo se juntó a mano. Los juntadores, tenían como elemento dos cosas: un clavo, digamos, largo, con una empuñadura de cuero para no lastimarse las manos. Con eso iban sacando las espigas, piga por piga, y tenían enganchado la clásica maleta de cuero en la cintura, que la iban arrastrando en el surco. El surco por lo general era un surco ancho, no tan angosto como ahora, que se siembra casi junto al maíz. Antes los surcos eran de 60, 90 centímetros de ancho, precisamente para que el que junte a mano no tenga dificultades. Pero era una labor de espiga por espiga, y en el medio de cada hilera de maíz había abrojo, había abrepuños, había, las clásicas malezas que dificultaban, incomodaban, lastimaban, pero era una tarea que yo por ahí hablando con mucha gente, le ha tocado juntar maíz. Después de la maleta, la espiga así, con el marco entero, iba hacia una troja que era como un silo hecho de caña, con alambre y caña, y ahí se guardaba hasta que, como en el trigo, venía la trilladora y después se alimentaba la trilladora, se desgranaba y se hacía el mismo proceso de bolsa hasta llegar al pueblo, y en el pueblo el cerealista, que generalmente el cerealista era el que tenía el almacén de ramos generales, el que tenía la máquina que trillaba, y el que en definitiva se quedaba con el cereal